Está Mariano Flores Vidal, que es economista y además fue director del staff del Banco Central de la República Argentina hasta el 2018 en la presidencia de Mauricio Macri. Lo recibo a Mariano. Mariano, buenas noches, bienvenido a Posta. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, tratando de entender un poco todo esto que está pasando. Estamos contentos, pero no sabemos por qué. O no sabemos si están preocupados para saber cuánto dura esto, si los que desconfían el viernes empezaron a confiar hoy, van a volver a perder la confianza, si esto que entra por... A ver, te digo un panorama de todas las cosas que escuché hoy. Lo de la baja de retenciones va a tener impacto en el precio de los alimentos para las vacas, sí, y va a tener te lo vamos a explicar. Sí. Digo, ¿Qué ves de esto? ¿Va a haber dolarización endógena, otra cosa que veníamos escuchando en estos últimos días? ¿Qué estás viendo en este barullo? A ver, vamos de dónde partimos, ¿no? Estábamos al viernes con varios economistas discutiendo si había que salir de las bandas o no, qué era lo mejor, en una situación bastante, llamémosle, crítica. Se vendieron 678 millones de dólares. Yo siempre digo, nunca me sacan el récord a mí. Yo vendí 1.500 en un día. 2018. Claro, vieron que se publicitaron como Sí, el top 10, sí. Bueno, yo soy Fangio, tengo los 5 primeros. O sea, es triste, pero es así. Entonces, es una preocupación cuando el Banco Central empieza a vender, ¿se entiende? O sea, se los digo yo que lo conozco bien. Ahora, hay una máxima siempre, que es que cualquiera como economista independiente de afuera dice, che, pero entonces no hay que defender un tipo de cambio, digamos, ¿para qué vas a vender reservas? Deja que flote en todas las épocas, digamos, cuando vos tenías convertibilidad y tenías 25.000 millones de dólares, decís, che, hubiéramos salido cuando teníamos 25.000 millones de dólares y no cuando nos quedaban 5.000, digamos, ¿no? Siempre la historia es esa. Entonces, un poco, cuando piensen que el jueves se vendieron 300 millones de dólares. Hacías la cuenta y te daban, eran 25 jornadas, 26 jornadas hábiles las que quedaban, te daba que se iban a ese ritmo a gastar 10.000 millones de dólares. Cuando haces esa cuenta, en el fondo todos la hacen, y entonces al otro día empieza no son 300, son el viernes 678. Ya ahí la cuenta una espiralización, digamos. Claro, tenés 20.000 millones para gastar ahí. Entonces estaba muy justo la cosa. Y perdón, y si aparte te lo pregunto estando desde adentro de la gestión, un momento crítico igual, es como que no parás la avalancha, digamos, porque ya no tenés... Se empiezan a apostar a vos. Claro, porque te empiezan a jugar y a correr y a correr y a correr, a ver cuánto más. Por eso, es muy difícil. Entonces, básicamente, todos pensamos, bueno, el fin de semana habrá que pensar, o sea, estará la gestión pensando y demás. Claramente un presidente del Banco Central siempre, hasta que cambia de plan, tiene que plantear que va a morir con la suya, ¿no? Cuando Toto decía voy a vender hasta el último dólar, es lo que tenía que decir. ¿Se entiende? Imagínense, vamos a hacer el contrafáctico. No, la verdad es que no, muchachos, voy a vender algunos y después, ¿sabe qué? Pero leí en una columna del fin de semana que decían, también puedo haber dicho, mire, voy a vender hasta 5.000. Y ahí muero, porque no tengo más, en realidad. Tampoco. No podés. No podés, no, olvídate. Créeme que no. Hay que cantar el retruco o el vale 4. Porque en el fondo vos estás anunciando. Bien. Yo lo planteé en un momento, en un programa de televisión decían, Flores Vidal dice que hay que morir defendiendo la banda. No, yo lo que dije es, si estás con una banda tenés que decir que vas a morir defendiendo la banda. Claro. Y después, si vas a hacer otra cosa, la haces después que cerró el mercado. Y haces otro plan, ¿se entiende lo que digo? O sea, todo lo que te diga un presidente del Banco Central, un ministro de Economía, diciendo voy a defender a muerte, para alguien que sabe economía es información cero. Me dejas hacer una cosa, te quiero aprovechar, Mariano, sobre todo por tu conocimiento de adentro. Y es una charla que hemos tenido mucho acá y con colegas tuyos, no de Argentina, sino de Paraguay, de Colombia, de Perú, de Chile. Che, ¿por qué Paraguay tiene inestabilidad política? Perú cambia presidente como si cambiara... No, los ponen cana. Los ponen cana. Y los ponen cana, otros se suicidan. Digo, crisis política en serio. Y vos no ves esta dinámica que hay acá. Paraguay mismo, Chile ni hablar, pasa de izquierda a derecha. Boric es, si se quiere dentro del panorama, pasaron de Piñera, que es un tipo de centro-derecha fuerte, a Boric, que es de izquierda a izquierda.
Uruguay mismo. Digo, ¿qué pasa en esos centros, en esos bancos centrales que nosotros no podemos lograr? Bueno, claramente el Banco Central, primero, digamos, los países que mencionaste, está bien, tienen muchos años de estabilidad, pero no tampoco tantos, ¿no? Digo, estamos hablando de algo que cualquiera que tenga un mes ya tiene más que Argentina, Mariano. Claro, por eso digo, no es difícil. Tenés que lograr institucionalidades que nunca, no me preguntes cómo, por qué, nunca las pudimos lograr. Son países, Argentina es un país que, te vas a reír, pero es más avanzado, que ha vivido muchos más procesos que el resto de nuestros compañeros de Latinoamérica. Entonces, pensá que la Argentina tenía y sabe tener todavía una clase media muy fuerte, ¿no? Después podemos discutir si cada vez tenemos menos y nos estamos yendo para abajo, es cierto, pero cuando vos lidiás con una clase media estudiada, digo, no se rían, digamos, pero es así dentro de América. Sí. Somos una clase media muy fuerte, digamos, que entonces se generan conflictos, si querés, y discusiones que quizás no se dan o se empezaron a dar en algunos países como en Chile, cuando empiezan a pedir ya otro tipo de, una cuestión intelectual de derechos y demás. Nosotros en ese sentido, por más que piense que estamos atrás, yo creo que estamos en un ciclo adelante. Hay que ver cómo les va después a esos países. Ahora, claramente no lo podemos pagar a eso que aspiramos, digamos, básicamente. Aspiramos más de lo que podemos pagar, por entenderlo de algún modo. No hemos logrado la institucionalidad todavía, que tiene un banco central, que tienen, digamos, una burocracia estable, partidos, digamos, un bipartidismo fuerte y estable. Pensá que en un momento estaba peronismo-radicalismo, el radicalismo desapareció prácticamente, el peronismo se hizo en un panperonismo que tenés todos los colores, de lo que se te ocurra, digamos, y aparecen fuerzas que tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo, fuerzas independientes que empiezan a tomar color. Entonces, claramente en ese sentido hay mucha volatilidad, claramente porque la política es volátil. ¿Qué ocurrió ahora? Volviendo un poco a lo que planteaban, porque nos quedamos en el fin de semana que decíamos que se hacía. Sí. La verdad es que lo que ocurrió, le digo la verdad, es una excelente noticia. Es decir... Te hago lo que ocurrió, ¿qué de todo? ¿Qué es lo que ocurrió? Es una excelente noticia. Ocurrieron dos cosas. Una es el poder de fuego de un banco central cuando le quedan 25 días y están así, es relativo, ¿ok? Sí. O sea, no es que decís, tengo todo, voy a fusilar a todos, no. Es relativo y no es muy diferente al poder de fuego que teníamos cuando estábamos en el 18, digamos, yo tengo los cálculos hechos, no es tanto más poderoso. Con lo cual, era un tema, el tema de las reservas. Y el gasto de reserva. Arrancá la mañana con Adorni anunciando retenciones cero. Eso es buena noticia. Eso es una buena noticia. Bien. Te lleva, porque todo tiene que ir, decir, primero tenés que desactivar la bomba armada que era de volatilidad e inestabilidad cambiaria. Bien. Eso es lo primero para poder, digamos, empezar a pararte, digamos, y ver cómo seguís. Entonces, si bien tiene un costo fiscal, lógicamente, de 0, depende de 0,2, 0,3 del producto, y lo tiene. En el fondo, cuando vos tenés una inestabilidad cambiaria, la recaudación se te puede hacer polvo, o sea, se te puede caer todo. Entonces, lo primero es esto. Entonces, la verdad que fue una buena idea con un stock que tenés de soja de 19 millones de toneladas sin vender, más o menos, y tenés 8 y pico de maíz. Yo me estoy arrancando la cabeza porque yo liquidé, tengo un poquito y liquidé hace como una semana más o menos, con lo cual mi mujer todavía me quiere matar. Por eso está encerrado acá hablando con nosotros, claro. Digamos. Por eso aceptó la nota. En casa de herrero, cuchillo de palo. Pero, bueno. Y la otra fue el tuit del secretario de Estado, el secretario de Bessent. Exacto, el segundo punto es Scott Bessent con un apoyo que ni a Menem se lo dieron a este apoyo. O sea, yo no podía creer cuando leía, digo, Argentina es rara, es un país más extraño. Ahora el principal aliado de Argentina es Estados Unidos y te dice, señores, los vamos a apoyar, que tienen muchas maneras de apoyar, desde, como planteaban, un swap de monedas, que es básicamente decirle al Banco Central, bueno, vos dame pesos, yo te doy dólares, los cambiamos y usalos y después cuando me los podés devolver te doy los pesos y me das los dólares. Eso es un swap de moneda. Que es lo que tenemos con China, digamos. Es lo que tenés con China, pero... ¿Puede venir un pedido de Estados Unidos que diga, mira, te dimos todo, ahora
El swap con te China. pedimos algo a cambio, una pavada. Bueno, el swap a China, devolvéselo. ¿Sí? Puede ser. A ver, ellos plantearon y dijeron, porque después Scott Bessent habló afuera con periodistas del exterior y dijo que no le iban a pedir condicionamientos a Argentina. Bueno. Lógicamente, pero a ver, Argentina está hoy, piensen para los Estados Unidos. Para los Estados Unidos, Argentina es el faro de Latinoamérica de derecha hoy. Con lo cual es un principal socio en las ideas políticas, porque otra cosa no tenemos. ¿No? Y en todo caso de los planes económicos que se estaban llevando adelante. Por lo tanto, dice, claramente no te va a pedir condicionamientos porque en el fondo estás haciendo lo que ellos quieren de alguna manera, ¿no? Entonces, digo, estás en línea con ellos, es un socio estratégico y te apoya en ese sentido. Ahora bien, eso lo que resuelve es este momento, es decir, hoy no tuviste... Bueno, pero tenemos que llegar al 26 de octubre, no nos queda otra, como sea. Por eso digo, para mí eso está bastante dirimido en la medida en que no aparezcan, piensen que la actividad hoy está en estancamiento absoluto. Digamos, hoy tenés un tema de estancamiento. Si me preguntan por qué, esto es muy sencillo, yo lo veo muy sencillo de explicar. Cuando vos estabilizás una economía, o sea, le querés bajar la inflación en un año, que es lo que los argentinos mismos pedimos, porque no aguantamos 6 años de que baje a un país la inflación, como es en otros países que tardan 6 años en bajar la inflación, acá pedís un año, porque al año y medio ya te están votando. Entonces, cuando haces eso, se te aprecia el tipo de cambio real, es decir, pierde competitividad tu moneda. Hay sectores que se caen, o sea, que no pueden sobrevivir con esa competitividad, y hay sectores que se impulsan. Cuando vos te abrís al mundo en una economía como la Argentina, que tiene muchos vectores de crecimiento, como minería, energía, creo que hablaron un poco de eso, claramente, para decir que el tipo de cambio real, o sea, la competitividad del tipo de cambio está en desequilibrio, entonces va a generar desempleo y no va a ser sustentable, tenés que ver qué empieza a ocurrir. Si vos tenés confianza y entonces vienen las inversiones, y cuando digo vienen las inversiones son extranjeras y locales, nosotros mismos diciendo voy a invertir en esto porque esto le va a ir bien, en comercio, en lo que sea. Todo levanta. Cuando vos ves a Menem, en el primer gobierno, estabiliza la economía y ni siquiera ves que desacelera la economía, porque inmediatamente todo el mundo le creía a Menem, imagínate, en el primer gobierno, que iba a hacer lo que decía que iba a hacer. Veníamos de una recontra hiper en serio, digamos, años de hiper y clavamos un 1-1. Yo me acuerdo, yo tenía 12 años, año 93, una tapa de página 12 que decía Cavallo se sacó un 0. Que fue en el año 93 cuando se logra por primera vez tener 0% de inflación en un mes. Sí. Debe haber sido junio, julio más o menos, pero me acuerdo de chico tener esa imagen de esa etapa del diario. Total. Eso, ¿qué ocurrió? Primero, cuando se te deprecia la moneda, a Menem se le había devaluado antes, vos crecés porque el consumo te cae, la inversión te cae, pero las exportaciones netas suben. Entonces, se empieza a dar ese crecimiento. Después, para seguir con el crecimiento, tiene que levantar la inversión, que después te levanta el consumo. Pero para que te levante la inversión, te tienen que creer en el plan económico que tenés. Pero para que te crean en el plan económico que vos tenés, tenés que ganar las elecciones. Exacto. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Planteabas un tipo de cambio real apreciado, pero de equilibrio si te creían la inversión, o sea, porque iba a venir la inversión y entonces era de equilibrio, desarrollabas otros sectores. ¿Qué ocurre en el medio? Dicen, che, a Milei le creo lo que dice, pero yo no sé si lo va a poder hacer. Claro. Entonces, yo soy inversor y ¿sabes qué? Voy a esperar a las elecciones. Exactamente. A ver qué pasa. Y la primera elección que tienen es la de Buenos Aires, que la nacionalizan y encima la pierden peor. Claro, perdiendo en Corrientes, de lo que se pensaba. Por eso digo, pero se para antes la economía porque estaban todos diciendo, no era Menem que decís, los peronistas, sí, esto lo van a hacer, si dicen que lo van a hacer y vienen bien. Entonces se te paró porque el ciclo de crecimiento que venía tenía que ver con la inversión. Bien. Y entonces ahí se paró y el consumo se empezó a deteriorar, los salarios no crecen y bueno, todo lo que sabemos. Bien. Entonces, ¿qué quiero decir? Esto del Tesoro, el Tesoro de los Estados Unidos no vota por nosotros. O sea, es decir, acá está todo bien, se resuelve el tema de la presión cambiaria. Para mí tiene que haber más señales de alianzas, digamos, de llevar a algo más racional toda la propuesta de Javier Milei, de La Libertad Avanza,
Para mí una foto con el PRO sería algo, me parece muy bueno para todos, digamos, para los que creen que este rumbo puede seguir y es bueno. Yo creo que con los gobernadores peronistas no lo va a lograr hasta después de las elecciones, pero lo que digo es el tipo de cambio que nosotros hoy tenemos, y esto es importante aclararlo, es si a este hombre, a Javier Milei de Libertad Avanza, le va relativamente bien, ya no esperamos que le vaya como pensamos, no, que va a irle perfecto, es un tipo de cambio que puede estar dentro de la banda, no necesariamente sale de la banda. Ahora, si pensamos que no le va a ir bien, este tipo de cambio no es de equilibrio y sale de las bandas. Entonces, hoy lo que planteó el Tesoro de los Estados Unidos trae una tranquilidad a los bonos que subieron 20%, quita presión cambiaria, van a venir 7.000 millones de dólares del agro que van a liquidar rápido y eso va a traer tranquilidad, las tasas no van a levantar como se esperaba tanto, van a estar ahí. Ahora, sigue estando la inestabilidad política. Ahí te iba a preguntar, porque está bien, 26 de octubre, y si no levanta, y si está en el 30%, como están marcando las encuestas más realistas, de que en Córdoba no va a ganar, de que en Santa Fe no va a ganar, digamos, que va a ganar solamente en las provincias donde van aliado con los gobernadores, ¿qué? ¿Nos tenemos que poner el casco y es otro agosto del 2019? No, porque lo que tenés es, está bien la pregunta. Vos, acá hay un punto que es lo siguiente. Por más que vamos al escenario malo, ¿no? No le va bien, vamos a cortarla, no le va bien. Hablando, yo no soy politólogo, pero hablo como asesor o empresa mucho, hablo con muchos politólogos. No hay ningún escenario en el que la Libertad Avanza junto con el PRO no logren poder blindar los vetos. ¿Se entiende? O sea, no hay, o sea, van a lograr poder blindar los vetos. ¿Eso qué le va a permitir? Mantener el equilibrio fiscal, porque si el presupuesto, imagínense, sale un Frankenstein del Congreso, lo puede vetar y no le pueden dar vuelta al veto. Entonces te asegura el equilibrio fiscal, reformas no las vas a poder hacer, pero te asegura el equilibrio fiscal. ¿Eso qué te permite? Te permite que no se te espiralice el tipo de cambio, que es lo que nos pasaba siempre. Entonces vos podés ir a un tipo, en ese escenario le va mal, claramente irás a un tipo de cambio nominal más depreciado. Las tasas, yo siempre digo, tasa le va a ganar a tipo de cambio y le gana inflación, porque es lo que te va a hacer estabilizar. Claramente vas a tener le va a pegar a la actividad cuando devalúe, pero en menor medida porque no vas a tener tanta inflación y vas a poder salir más adelante. O sea, no vas a una espiralización o una desestabilización. Piense que el tipo de cambio real de hoy, o sea, la competitividad del tipo de cambio de hoy ya no es más la de la convertibilidad. Hace 3 meses era más o menos la de la convertibilidad, los niveles. Entonces decías, pucha, más vale que venga la inversión, que empiece a crecer, porque lo otro está destruyendo empleo. Hoy ya la competitividad es la del 2012, promedio del 2012, con lo cual decís, la verdad que no, digamos, ya no estás tan caro. Digamos, el 2012, 2013 no era que no tenías un problema. Pero Mariano, ¿y por qué no sale ese mensaje? En vez de plantear que es esto o el fin del mundo, es, che, bueno, si perdemos no pasa nada. Tenemos el próximo invitado conectado. Sí, bueno, ya sé, pero quería hacer... Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, cortita. Acá un colega tuyo, inclusive, que fue parte también del directorio, no del Banco Central, sino del Banco Nación, Diego de Aquino, en la época que también vos estabas ahí. Diego nos decía que en realidad hubo algunos errores autoinfligidos. Uno de esos fue el famoso desarme de las LEFI, que metió presión, y lo que definió Diego fue por un capricho teórico, para demostrar, aparentemente Milei, que él tenía razón con la cuestión de la base monetaria, etc. Y de ahí viene además si está barato comprar dólares campeón, digamos, una serie de cuestiones que digamos, no ayudaron. Sí. ¿Coincidís en eso, que también hubo mala praxis desde mayo hasta acá en algunas cuestiones de gobierno? No, a ver, lo de las LEFI yo no lo hubiera hecho, pero, y te digo la verdad, al principio yo hablo bastante y demás, no lograba entender por el tema de cantidades, la verdad que no, porque no lo hacen ningún banco central saca el corredor se llama la ventanilla de pases de muy cortito plazo, porque el Banco Central te define esa y después el mercado sí arma toda la curva de tasas. Pero después lo entendí hablando. En el fondo, Javier esperaba que haya mucha volatilidad en los últimos meses. Entonces, lo que planteaba, y algo que a nosotros personalmente nos pegó mucho, recuerden cuando estábamos... ¿Nosotros es campo, Mariano? ¿O nosotros? ¿Qué? Cuando hablas de nosotros...
No, pues también sos productor. No me hablé del campo, que no puedo... O sea, hay un productor después de vos, así que... Nosotros cuando yo era funcionario, yo era gerente general del Banco Central y miembro del Comité de Política Monetaria. O sea, estaba en todo el Banco Central. La cocina. Y claro, y entonces ahí ¿se acuerdan que el martes vencen no sé cuántos miles de millones de Levax? Y era todo un tema, se sufrió muchísimo. Bueno, Toto, Santi Bausili estaban en otras posiciones, pero vieron la situación esta. Y Javier también lo vio desde afuera. Entonces lo que planteaban era, no queremos tener esto. No queremos que venza algo todos los días, sería una locura, era mucho dinero. Entonces se mandaron a hacer esto. Yo lo entendí mucho después, cuando me lo explican, pero digo, yo al principio dije, esto no va a generar un ruido terrible. Después se solucionó con el BIMA, con el A3, en algo técnico, en simultáneas, con lo cual el Banco Central, al fin y al cabo, está detrás de escena marcando una tasa de corto. Pero lo cierto es que se sacaron de encima el tema del vencimiento diario de las LEFI para ir a las LECAPs, que son más largas, es distinto. Entonces, después le entendí la vuelta a eso. Entonces uno puede decir, es mala praxis. Al principio yo te hubiera dicho, y la verdad que no me parece muy piola hacerlo. Después, ex post, con la explicación que me dan, digo, bueno, sí, tenés un punto, digamos. No sé si igual si lo hubiera hecho, no estoy diciendo que yo lo hubiera hecho. Estoy diciendo, tienen un punto racional que yo antes no lo entendía. Que era, no quiero tener, imagínense, el viernes o el jueves. Claro. De decir, che, tenías 30 billones o 20 billones que te vencían, hubieran estado todos desesperados, hubiera sido todo un tema. Entonces, ahí le doy la derecha en ese sentido. Me preguntaste por qué no dicen esto cuando dicen, bajar la expectativa. Bueno, porque, qué sé yo, hay estrategias políticas, hay que estar ahí adentro. Yo tuve la experiencia de estar ahí adentro, es picante, y estando de afuera es todo mucho más fácil, ¿viste? Somos todos, opinamos todos, y es buenísimo, es divertidísimo. Pero para el que está afuera, para el que está adentro es muy complicado. Y cada palabra que dice, pues imagínense si dice, bueno, no va a ser para tanto. Imagínense que esto lo dice Toto o Santi Bausili, no es para tanto. Ya está, estamos todos diciendo bueno, mañana. Dicen lo peor ya pasó, que está más o menos parecido. Claro, Flor Vidal, un placer. En serio, nos gustaría vamos a organizar un programa con más tiempo, con buenas preguntas para que nos explique. Sobre todo para esto, entender la cocina. Pero vamos a armar las preguntas antes y te las vamos a pasar como para que haya una buena interacción. Eso no se hace. No, porque es para que nos está el nuevo. Flores, gracias. Muchas gracias, Flor Vidal.